En este podcast vamos a hablar sobre las emociones. El objetivo de las emociones es reconocer la importancia de las emociones, aprender a manejar las emociones, entender la conexión entre las emociones y las relaciones, aprender a apreciar la belleza y la fragilidad de la vida y entender la importancia de la empatía y la comprensión. ¿Qué es lo que plantea las emociones? Lo que plantea las emociones en las experiencias personales son las pérdidas, los logros y los cambios. ¿Qué es lo que plantea las emociones? En las experiencias personales sería las pérdidas, logros y los cambios. En las interacciones sociales serían las relaciones, la comunicación y los conflictos. En las situaciones y eventos serían situaciones estresantes, eventos inesperados y celebraciones y festividades. Y en los pensamientos y creencias serían los pensamientos negativos, creencias y valores, y las expectativas. Bueno, pues en este caso hay varias hipótesis que tiene varios subtemas, que sería la hipótesis sobre la naturaleza de las emociones, que en este podemos ver las hipótesis de la evolución, la hipótesis de la construcción social y la hipótesis de la neurobiología. La hipótesis sobre la función de las emociones está la hipótesis de la motivación, la hipótesis de la regulación, hipótesis de la comunicación y la hipótesis sobre la relación entre las emociones y la salud mental. Está la hipótesis de la salud mental positiva, hipótesis de la salud mental negativa, hipótesis de la regulación emocional. Algunas de las justificaciones de las emociones serían las justificaciones biológicas, que en este caso la supervivencia, la regulación fisiológica y el sistema inmunológico. Las justificaciones psicológicas está la motivación, la regulación emocional y la conexión social. Las justificaciones sociales está la comunicación, la empatía y la cohesión social. Y en las justificaciones filosóficas está la naturaleza humana, la ética y la estética. Metodología cualitativa. Bueno, en la metodología cualitativa entra las entrevistas en profundidad, los grupos focales, el análisis de contenido. También entra la metodología cuantitativa, que en este caso entra las encuestas y cuestionarios, escala de Likert y el análisis estadístico. También está la metodología mixta, que en este caso también entra la combinación de métodos cualitativos y cuantitativos y la utilizar técnica de análisis de datos. Y también entra las herramientas y técnicas, que en este sería los diarios de emociones, la técnica de relajación y juegos actividades. Bueno, en las herramientas y técnicas son como más centrados sobre ti mismo, se podría decir, ya que está pues sobre las emociones, la relajación y los juegos y actividades, ya que al utilizar juegos y actividades enseñan habilidades emocionales y promover la inteligencia emocional. Y eso nos ayuda a nosotros mismos. Las metas de las emociones sería aprender y aceptar las emociones en lugar de negarlas o reprimirlas. La regulación emocional sería aprender a regular las emociones de manera efectiva para evitar que se vuelvan abrumadoras y mejorar la comunicación emocional, ya que si mejoramos la comunicación emocional, aprendemos a comunicar las emociones de manera efectiva para mejorar las relaciones con las demás personas o con nuestros cercanos. Y los juegos y actividades, ya que al utilizar juegos y actividades enseñan habilidades emocionales y promover la inteligencia emocional. Y eso nos ayuda a nosotros mismos. Las metas de las emociones a corto plazo, que sería aprender a reconocer y aceptar las emociones en lugar de negarlas o reprimirlas. Regulación emocional sería aprender a regular las emociones de manera efectiva para evitar que se vuelvan abrumadoras y mejorar la comunicación emocional, ya que si mejoramos la comunicación emocional, aprendemos a comunicar las emociones de manera efectiva para mejorar las relaciones con las demás personas o con nuestros cercanos. Y mejorar la resiliencia emocional, ya que aprendemos a manejar el estrés y la adversidad de manera efectiva para mantener la salud emocional y física, ya que esto es muy importante para nosotros. Y 3, cultivar la empatía y la compasión, ya que aprendemos a entender y apreciar las emociones y experiencias con los demás para mejorar las relaciones y la conexión con los demás. Eso nos permite para mejorar en hablar con esas personas o tener una mejor comprensión
personas. Y acá entran algunas de las metas específicas para la salud emocional, que sería reducir el estrés y la ansiedad, mejorar mejorar la autoestima y la confianza y cultivar la gratitud y la positividad, ya que cuando hacemos eso aprendemos a cultivar la gratitud, la positividad para mejorar la salud emocional y las relaciones con los demás. También entran las metas a largo plazo, que sería desarrollar la inteligencia emocional, ya que aprendemos a reconocer y comprender las emociones propias y ajenas para tomar decisiones más informadas y mejorar las relaciones con los demás. La problemática, cuando tenemos un problema sobre las emociones, nos puede afectar a la falta de regulación emocional y la dificultad para manejar las emociones negativas. Esto puede llegar a problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión y el estrés. A esto hay varias causas, que sería la falta de educación emocional, la presión social y cultural, trauma y experiencias adversas. Las consecuencias serían problemas de salud mental, dificultades en las relaciones, disminución de la calidad de vida. Y para solucionarlo en la educación emocional, debemos proporcionar educación emocional adecuada para ayudar a las demás personas a reconocer, comprender y manejar sus emociones. En las técnicas de regulación emocional está enseñar técnicas de regulación emocional como la meditación, el yoga y la respiración profunda para ayudar a las personas a manejar el estrés y las emociones negativas. Esto nos ayuda para estar un poco más calmados y no estar tan estresados y enojados. Y el apoyo social y profesional, ya que si proporcionamos esto, podemos llegar a ayudar a las personas a que manejen los problemas de salud mental y mejorar su calidad de vida, ya que las personas que, que se guardan las emociones o tienen problemas sobre las emociones, están mal físicamente y emocionalmente. Eso le puede afectar en un futuro de su vida a esa persona. También en esto entran las causas y consecuencias de las emociones, que por ejemplo, las causas de las emociones serían las experiencias personales, las interacciones sociales y las situaciones estresantes y recuerdos y pensamientos. En las experiencias personales está como la pérdida de un ser querido, un logro importante o un trauma, y esto puede llegar a generar emociones intensas. En las interacciones sociales, como la comunicación con amigos y familiares, pueden generar emociones como la alegría, la tristeza o la ira. En situaciones estresantes, sería las situaciones estresantes como un examen importante o un problema en el trabajo, pueden generar emociones como la ansiedad o el estrés, ya que cuando pensamos mucho y no sabemos cuál es la respuesta o nos están presionando, llegamos a enojarnos o estresarnos o darnos ansiedad por no escoger bien eso. Recuerdos y pensamientos. Los recuerdos y pensamientos pueden generar emociones como la nostalgia o la tristeza al recordar un evento pasado o pensar en un problema futuro. Recuerdos y los pensamientos, esto es bastante grave, ya que, por ejemplo, si perdemos a un ser querido, por ejemplo, si puede ser tu mamá, pues la verdad ya no te sientas tan feliz como antes, que pierdas motivación, pierdas ganas de hacer las cosas, que eso entre en la motivación y que te sientas más cansado por no tener a esa persona. Consecuencias de las emociones, que sería la salud física, ya que las emociones pueden afectar la salud física, como la ansiedad, que pueden generar problemas de salud, como la hipertensión o la úlcera. En las relaciones interpersonales, las emociones pueden afectar las relaciones interpersonales, como la ira, que puede generar conflictos con amigos y familiares, ya que cuando te enojas mucho, algunas personas al enojarse mucho pueden llegar a llorar o pueden comenzar a decir cosas solo por decirlas y no pensar en ese momento. La toma de decisiones. Las emociones pueden influir en la toma de decisiones, como la emoción que puede llevar a tomar decisiones impulsivas. Esto sería también un gran problema, ya que eh, no, cuando escogemos eso no puede ser lo correcto. El bienestar emocional. Las emociones también pueden afectar el bienestar emocional, como la tristeza, que puede generar una sensación de vacío y desesperanza. Eso sería en algunos casos, como por ejemplo las personas que han perdido un ser querido o una mascota o algo así. Y la verdad es muy fuerte, ya que pasaste buenos momentos con
con aquel persona o con aquel animal. El desempeño laboral. Las emociones pueden afectar en el desempeño laboral, como la ansiedad, que puede generar problemas de concentración y productividad. Y la creatividad e innovación. Las emociones pueden influir en la creatividad y la innovación, como la emoción que puede llevar a generar nuevas ideas y soluciones, ya que por ejemplo si estamos felices, pues podemos pensar mejor, y cuando pensamos mejor podemos tomar decisiones mejores, ya que cuando estamos tristes o enojados solo las escogemos ya que no estamos pensándolo bien. A este apartado llegamos a las preguntas sobre las emociones. Bueno, en este caso diré algunas preguntas con sus respuestas. Primera pregunta, ¿qué son las emociones? Bueno, las emociones son estados psicológicos y fisiológicos que experimentamos en respuesta a estímulos internos o externos. 2. ¿Cuáles son las emociones básicas? Bueno, las emociones básicas son la alegría, la tristeza, la ira, el miedo y la sorpresa, que estas emociones las podemos ver en varias películas, por ejemplo, la de Intensamente uno y la Intensamente 2, ya que en esa película es para niños y esa película ayuda para que los niños sepan cómo actuar en situaciones. 3. ¿Por qué son importantes las emociones? Las emociones son muy importantes porque nos ayudan a responder a nuestro entorno, a tomar las decisiones y a mantener relaciones saludables con los demás, ya que por ejemplo si estamos enojados pues vamos a dañar a las personas, si estamos tristes vamos a preocupar a las personas, si estamos felices pues no pasa nada. También diré algunas preguntas sobre la regulación emocional. Primera pregunta, ¿qué es la regulación emocional? Bueno, la regulación emocional es el proceso por el cual gestionamos y controlamos nuestras emociones para mantener un estado emocional saludable. 2. ¿Cómo podemos regular nuestras emociones? Bueno, en este caso podemos regular nuestras emociones mediante técnicas como la meditación, la yoga, la respiración y el ejercicio físico, ya que eso nos distrae o nos calma de nuestros momentos difíciles que tenemos o podemos llegar a experimentar. ¿Por qué es importante la regulación emocional? Bueno, la regulación emocional es importante porque nos ayuda a manejar el estrés, a mejorar nuestras relaciones con los demás y a mantener una buena salud mental, como ya lo había dicho anteriormente. También llegamos a las preguntas sobre las emociones y la salud mental. Primera pregunta, ¿cómo afectan las emociones a nuestra salud mental? Las emociones pueden afectar nuestra salud mental de manera significativa, ya que pueden influir en nuestro estado de ánimo, nuestra motivación y nuestra capacidad de manejar el estrés. 2. ¿Qué emociones están asociadas con la depresión y la ansiedad? En este caso está la tristeza, la ira y la ansiedad, ya que son emociones comunes que se asocian con la depresión y la ansiedad. ¿Cómo podemos manejar las emociones para manejar nuestra salud mental? Bueno, podemos manejar las emociones mediante las técnicas como la terapia cognitivo-conductual, la meditación y el ejercicio físico, ya que esto nos ayuda a librarnos o para despejarnos de nuestra mente. Y las preguntas sobre las emociones y las relaciones con los demás. Primera pregunta, ¿cómo afectan las emociones a nuestras relaciones con los demás? Bueno, las emociones pueden afectar a nuestras relaciones con los demás de manera significativa, ya que pueden influir en nuestra comunicación, nuestra empatía y nuestra capacidad para resolver conflictos. 2. ¿Qué emociones están asociadas con las relaciones saludables? En este caso podemos manejar las emociones mediante técnicas como la comunicación asertiva, la escucha activa y la resolución de conflictos de manera efectiva, ya que esto nos permite a escuchar mejor a las personas, tomar sus puntos de vista y que podemos conversar mejor. Regresando al tema, eh, las emociones son muy importantes para nosotros, ya que son una parte fundamental de la experiencia humana y afectan a nuestra forma de pensar, sentir y actuar en el mundo que nos rodea. Y también las emociones influyen en nuestras relaciones interpersonales, nuestra salud mental y física y nuestra capacidad para tomar decisiones y alcanzar nuestros objetivos. También hay libros donde podemos saber más de las emociones, que les diré algunos libros donde se puede llegar a ver esto, que sería El poder de la hora de Eckhart Tolle. Es un libro que explora la conexión entre las emociones y el presente.
La inteligencia emocional de Daniel Goleman es un libro que introduce el concepto de la inteligencia emocional y su importancia en la vida diaria. Las emociones y la salud de Candace B. Bird. Un libro que explora la conexión entre las emociones y la salud física. El cerebro emocional de Joseph Ledoux. Es un libro que explora la neurobiología de las emociones y cómo funcionan en el cerebro. También hay libros de autoayuda y desarrollo personal que sería El arte de la felicidad de Dalai Lama Howard C. Cutler. Es un libro que explora la conexión entre las emociones y la felicidad. La magia de pensar en grande de David J. Search. Un libro que explora la conexión entre las emociones y la motivación. El poder de la positividad de Norman Vincent Peale. Es un libro que explora la conexión entre las emociones y la positividad y la ley de la atracción de Rhonda Byrne, y que sería un libro que explora la conexión entre las emociones y la manifestación de deseos. Y los libros de filosofía y espiritualidad, que sería La República de Platón, que explora la conexión entre las emociones y la justicia. El Bhagavad Gita de Eknath Easwaran, que es un libro que explora la conexión entre las emociones y la espiritualidad. La, la sabiduría de corazón de Jock Cornfield, que es un libro que explora la conexión entre las emociones y la sabiduría. Y El camino del amor de Rumi, que es un libro que explora la conexión entre las emociones y el amor. En estos libros pues, podemos saber más sobre las emociones, sobre la psicología, también sobre la autoayuda y desarrollo personal y sobre la filosofía y la espiritualidad. Esto es muy importante también para nosotros, ya que con estos libros podemos mejorar un poco más sobre nuestras emociones. Y por último está el cronograma de la investigación de las emociones, ya que esto nos permite saber más de las emociones, pero investigando nosotros y haciendo un cronograma, que en la fase 1, que sería la revisión de la literatura, que sería investigar y revisar la literatura existente sobre las emociones, identificar los principales conceptos y teorías relacionadas con las emociones, analizar los métodos y técnicas utilizados en la investigación sobre emociones. Esto tomaría de una semana a 4 semanas. Fase 2, diseño de investigación, que sería definir el objetivo, los objetivos específicos de la investigación, identificar la población y la muestra de estudio, diseñar los instrumentos y métodos de recopilación de datos y establecer el cronograma y el presupuesto para la investigación. Esta nos hablaría de 5 a 8 semanas. La 3, que sería recopilación de datos, recopilar datos a través de encuestas, entrevistas, observaciones, entre otras cosas, utilizar técnicas de análisis de datos para procesar y analizar los datos recopilados. Esto nos hablaría de fase 4, análisis e interpretación de los datos, que esto nos hablaría de 17 a 24 semanas. La fase 5 sería la redacción y presentación del informe, que sería de la semana 25 a la semana 30. Y la fase 6, que sería la difusión y publicación de los resultados, que sería de la semana 31 a la semana 36. Acá sería este podcast. Espero que les haya ayudado este podcast a saber más sobre las emociones, a cómo actuar sobre las emociones, cómo reaccionar a las emociones y, y cómo podrían mejorar en ustedes también con las emociones. Y eso sería todo.